vez que miro mi pasado, me asombro más y más. Tu amor va más allá, yeah. Y si tú te vas de mi lado, no podría seguir, no podría ser feliz. Porque tú me guardas, me sostienes y me das la paz. Todo provees, me consientes, no me cansaré de gritar. Solo a ti te daré, entregaré lo mejor de mi vida, toda mi vida. Solo en ti confiaré, te amaré y haré lo que me pidas, lo que me pidas. Sin igual, tu amor me hace sentir que nada malo puede pasar. Y es que la vida me sabe mejor a tu lado. Yo sé muy bien que sin ti no puedo vivir, porque tú me guardas, me sostienes y me das la paz. Todo provees, me consientes, no me cansaré de gritar. Solo a ti te daré, entregaré lo mejor de mi vida, toda mi vida. Solo en ti confiaré, te amaré y haré lo que me pidas, lo que me pidas. Por siempre te voy a adorar, te cantaré a toda hora. Tú eres mi Dios, mi papá, el que nunca me abandona. Por siempre te voy a adorar, te cantaré a toda hora. Tú eres mi Dios, mi papá, el que nunca me abandona. Por siempre te voy a adorar, te cantaré a toda hora. Tú eres mi Dios, mi papá, el que nunca me abandona. Por siempre te voy a adorar, te cantaré a toda hora. Tú eres mi Dios, mi papá, el que nunca me abandona. Solo a ti te daré, entregaré lo mejor de mi vida, toda mi vida. Solo en ti confiaré, te amaré y haré lo que me pidas, lo que me pidas. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí.
Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Muy buenos días, les doy la bienvenida aquí a su casa, a este lugar de la casa de Dios. Quiero compartirles a ustedes esta palabra que hay en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser halladlo en tanto que Él que está cercano. El Señor nos habla a través de esta palabra que es necesario buscarlo, ahorita que hay tiempo de hacerlo, que Él se deja encontrar. Se llegará el tiempo que ya no lo pueden encontrar, ni por más que se le ruegue, ni por más que se le llore, que nuestros ojos queden sin lágrimas de tanto llorar y suplicarlo, ya no se encontrará. Ahorita todos ustedes, los que no conocen del Señor, los que no lo han buscado todavía, los que no lo han aceptado en su vida, aún todavía están a tiempo de hacerlo. Que no sea demasiado tarde cuando ya lo quieran hacer, porque ya el tiempo está cercano, el tiempo del fin ya está cercano. Y todavía tenemos aún oportunidad. Todo aquel que aún todavía no lo tiene en su vida, búsquenlo todavía, que aún Él se deja hallar. Que no sea demasiado tarde ya cuando se decidan. Hermanos, hoy que están a tiempo, háganlo todavía. Bienvenidos a casa. Yo te invito a que te levantes con tu familia y empieces a adorar el nombre de Dios, a danzar para Él completamente libre, declarando que Él es el Rey de tu vida. Él es el Rey de nuestras vidas. Levanta tu voz, iglesia, y clamemos delante de Él. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Somos tu iglesia, clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecida. Dios, hombre, que Dios nos brilla.
necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Ese es el tiempo que tenemos para decirle al Señor, en medio de la alabanza, su presencia, su Espíritu esté allí en medio del lugar donde tú estás. Es el tiempo para decirle: necesitamos tu amor, necesitamos tu perdón, necesitamos tu misericordia, Jesús. Que tú puedas abrir tu corazón al Rey de Reyes y decirle: Señor, llena mi casa de tu presencia. Que tú puedas decirle ahí al Padre Celestial: llena mi casa, llena mis hijos, llena mi esposo, mi esposa de tu presencia. Y ahí quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: llena este lugar de ti, Jesús. Es evidente tu mover, es evidente tu espíritu en mi hogar, es evidente el mover de tu espíritu en mi hogar, Jesús. Levanta tu voz y dile a Jesús: más, deja que el Espíritu Santo de Dios gobierne. La atmósfera cambiando está. Anhelamos tu Espíritu, Señor. Tu Espíritu está aquí. Amamos en ti, Señor. Se vive. Aquí
quiero que tú lo creas y lo confieses ahí en tu hogar. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Solo dile al Padre, tu espíritu está en mí. Tu espíritu está aquí. Deja que su amor te envuelva hoy. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí, Señor. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, Señor. Es evidente tu mover. Te damos gracias, Jesús. Tu espíritu está aquí. Gracias, Espíritu de Dios. Solo dale gracias. Ama estar ahí en su presencia. Ama estar ahí en los brazos de tu Padre. Te damos gracias, Jesús. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta preciosa mañana de domingo. Sea usted bienvenido a casa. Su iglesia Comunidad Cristo Proveerá le da la bienvenida a este lugar. Gracias por estar conectado con nosotros, gracias por estar con su familia allí sentado, compartiendo de este momento maravilloso, un momento en su presencia. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a dar continuación a la segunda parte de la palabra que venimos estudiando. Se titula El propósito de Dios, parte 2. El propósito de Dios, parte 2. Así que, mi querido hermano, quiero que usted me acompañe a meditar en esta palabra. Pero quiero que, así como muchas veces uno lee un libro, lee una historia, normalmente uno comienza por el inicio. Hoy vamos a hacer algo muy diferente. Esta historia que le voy a leer, esta palabra que Dios me ha permitido compartirles hoy, es una palabra que quiero que empecemos por el final. Sí, por el final, entendió muy bien. Vamos a comenzar por el final de la poderosa palabra de Dios. Y para ello quiero que usted me acompañe al capítulo 45 del libro del inicio, del comienzo, que se llama Génesis. Amén. Entonces vamos a leer esta preciosa palabra. Acompáñeme a leer. Si tiene allí su Biblia, acompáñeme a leer. Si no, mire la pantalla y podrá usted acompañarme en la lectura. Dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Amén
y amén. Mis amados hermanos, ¿por qué quería comenzar con el final de esta preciosa palabra? Todos ya hemos escuchado muchas predicaciones, muchas palabras con respecto a la vida de José, ¿sí? Y ya sabemos mucho la historia, hasta podemos verla en videos infantiles, donde nos habla cómo fue la vida de José, donde nos dice que fue el menor de 12 hermanos, donde nos dice que sus hermanos decidieron venderle porque le tenían envidia a él, por lo que Dios así había hecho en él y mostraba a través de él. Entonces, mis amados hermanos, ya sabemos que fue vendido, sabemos que pasó por momentos difíciles, pero quiero que miremos el propósito de Dios con este varón. Ya el domingo pasado estuvimos mirando el propósito de Dios con Jonás, ¿cierto? Cómo Dios muestra su propósito para con cada uno de nosotros, así como con usted, mi querido amigo, mi querido hermano que me está viendo en esta preciosa mañana. De verdad, déjeme decir lo siguiente: tú eres un propósito de Dios, tú eres un escogido de Dios, y Dios va a obrar en ti de manera poderosa y sobrenatural. Y como veíamos el domingo pasado, y quiero retomar esa parte que hablábamos con respecto a que Dios es un Dios de principios. Dios estableció principios, los cuales Él mismo los respeta y Él mismo los cumple. Y decíamos algo: Dios no obliga a nadie. Dice que Dios está llamando, Dios está golpeando a la puerta, y el que abra la puerta dice que Él entrará. Dios no salta muros, Dios no entra por la ventana, Dios entra por la puerta. Sí, mis amados hermanos, mis amados amigos, déjenme decirles, Dios nunca va a llegar a tu vida de una manera grotesca, de una manera agresiva a entrar a tu vida. Él siempre te va a llamar. Y en este momento Dios te está llamando, Dios está golpeando a tu puerta. Y así como veíamos con la vida de Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas y prediques a Nínive, quiero que tú obres en esto, para lo cual te he encomendado este camino, ¿sí? Te he encomendado esta labor. Jonás se desvía del camino, Jonás toma otro caminar, se va por otra ruta, y dése cuenta que Dios no llamó a Jonás y dijo: Jonás, ¿por qué hiciste esto? La embarraste, Señor, caballero, así no era. No, Dios simplemente, al ver la rebeldía de Jonás, al ver que no estaba obedeciendo, Dios se encarga de mover todas las fichas del ajedrez. Sí, es como un ajedrez, tú mueves las fichas para llegar al propósito, que es conquistar el lado opuesto de tu tablero. Exactamente, Dios mueve todas las fichas necesarias para que tú cumplas ese propósito. Allí pasó con Jonás esto. Jonás quería desviarse, pero Dios dice que envió un fuerte viento, que Dios hizo que la barca se tambaleara, que todo el mundo se apesadumbrara, y entonces se dieron cuenta que por causa de Jonás, él era el propósito por el cual estaba pasando estas cosas. Y Dios lo encamina. Se dice que lo arrojaron al agua, vino el gran pez, allí oró, clamó a Dios y Dios lo envió. Dase cuenta que Dios no nos obliga, pero Dios nos encamina, ¿cierto? Y al igual quiero que hoy veamos a través de esta palabra cómo Dios también nos encamina en muchas ocasiones con circunstancias que a veces no entendemos, que a veces no comprendemos, pero ciertamente Dios cumple su propósito en mí. Dígalo conmigo: Dios cumple su propósito en mí. Amén. Encontramos aquí en el capítulo 45 que después de todo lo que pasó José, de que todo lo que aconteció en la vida de José, después de que padeció esa envidia de sus hermanos, de que sus hermanos toman la decisión de venderle y de sacarlo de la historia de su familia, quiero que usted entienda esto. Aún cuando los hermanos de José quisieron deshacerse de él, dice, Dios se valió de aquel perverso plan para cumplir su propósito divino. Y aquí en esta porción, porque he tomado el capítulo 45, es porque aquí José recalca tres veces el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que José, a pesar de que fue vendido, a pesar de que fue vituperado, a pesar de que estuvo encarcelado injustamente, a pesar de que fue olvidado allí en la cárcel, déjeme decirle algo, allí Dios estuvo cumpliendo su propósito con todas estas circunstancias. Sí, mi amado hermano, mi amado amigo, déjeme decir una cosa, es
es difícil entender esto, pero Dios muchas veces permite circunstancias en nuestras vidas, aún dolorosas, aún tristes, aún amargas, para cumplir su hermoso propósito. Dice la Biblia que José fue escogido por Dios. Y Dios le confirma a José a través de sueños lo que él iba a hacer con él. Primero, José lo creyó. Segundo, José agradaba tanto a su casa como a Dios, ¿sí? Por ello le tenían envidia a sus hermanos. Y tercero, déjeme decir una cosa, José siempre estuvo mirando ese plan divino de Dios. Siempre estuvo mirando la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho. Y él nunca olvidó esto de su cabeza. Nunca lo olvidó. Siempre, en medio de toda circunstancia, José siempre tomó la actitud con respecto a la visión que Dios le había dado. Mi amado amigo, mi amado hermano, déjeme decir una cosa. Dios tiene planes de bien para tu vida, para tu familia, planes de bien para tu hogar. Pero está en lo siguiente, en seguir los requerimientos de Dios. El propósito de Dios es buscarlo y seguir ese propósito de Dios. Y tenga por cierto algo, no en tus fuerzas, sino en el plan de Dios, en las fuerzas de Dios, vas a lograr cumplir ese propósito. Vas a lograr ser esa bendición para la cual Dios te escogió. Dios te escogió para ser bendición. ¿Cuántos me dan un buen amén? Allí donde están, en su casa, en su lugar de trabajo, mira a su familia y dice, tú eres un propósito de Dios, el cual Dios cumplirá en ti. Amén. Ahora bien, fíjense en esto. En el verso 5, después de que José, con llanto, con mucho dolor en su corazón, se da a conocer a sus hermanos dicen que quedan atónitos, quedan así como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Quién nos movió la tierra? ¿Sí? Miren lo que les dice José. Él les dice en el verso 4, entonces José le dice a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos tenían temor de José. Claro, porque somos humanos. Y como humanos tenemos pensamientos humanos, sentimientos humanos. Ellos estaban arrepentidos, los hermanos de José estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Pero ya era demasiado tarde, ya lo habían vendido. Mira, ¿sabe cuántos años tenía José cuando lo vendieron? Dice la Biblia que José tenía 17 años. Era un niño, 17 años. Fue vendido, fue apartado del seno de su hogar, fue apartado del amor de su familia. Y eso duele, eso es triste. Y déjeme decir una cosa, ¿sabe cuántos años pasaron para cumplir ese sueño que Dios le dio a José? Pasaron 13 años. 13 años donde José fue convertido en esclavo. José pasó después a ser vituperado y de esa vituperancia pasó a ser encarcelado. Allí en la cárcel, después pasó a ser olvidado. Pero después de todos estos padecimientos que tuvo José, Dios lo exaltó en lo sumo, Dios lo subió en alto. Fíjense en esto, Dios lo subió en alto, porque José siempre esperó en Dios. José podía haber huido como esclavo, podía haber huido, decir, no, yo no fui llamado para ser esclavo, yo me voy de aquí, ¿cierto? Él podía haberse aprovechado de esa gracia que cayó con el jefe de la cárcel y le dieron la confianza para dirigir la cárcel, y él podía haber aprovechado eso y haber huido y haber dicho, yo lograré mi propósito, como muchos hoy en día hacen. Yo puedo, yo soy suficiente, yo no necesito de ese Dios, yo no necesito de ese cristianismo. Mucha gente, no le digo por ustedes, mis amados hermanos, no le digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Sí, porque en muchas ocasiones sucede esto, la gente cree que son suficientes, autosuficientes, que todo lo pueden hacer, que no necesitan de Dios. Pero no fue así con José. José siempre supo esperar en Dios, muy diferente a lo que vimos con Jonás. Con Jonás vimos que él no quería hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo encaminó a hacer su voluntad, porque Dios es un Dios de misericordia y a todos Dios nos puede usar, mi amado hermano. Como yo les decía a ustedes, mis amados hermanos, mire, Dios usa personas que ni uno menos se imagina. Usó a un hombre llamado Sangar, un hombre que lo que hacía era cuidar su finca, arar el campo. Y él lo que hacía era con los bueyes arar el campo, y con su aguijada y usaba los bueyes para que araran el campo. Y con esa aguijada de buey libertó a Israel, hermanos. Mató a más de 400 hombres con una aguijada de buey.
Mire, Dios no importa quién eres tú, no importa lo que has hecho tú. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido para hacer grandes cosas para el Señor, para su gloria. No para la gloria tuya, sino para la gloria de Dios. ¿Sí? Y aquí estamos viendo algo. Y me gusta como José lo dice. Después de que le dice a sus hermanos, acérquense a mí. Y le dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto. Dice, mire, ahora no os entristezcáis, que todos estaban así acongojados. Aquí está mi hermano, de pronto se va a vengar de nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir aquí? No. José, desde el primer día, tal vez él empezó a decir, Señor, ¿qué pasó? Si tú dijiste que iba a pasar esto y aquello, ahora soy un esclavo, ahora estoy en la cárcel. No, la actitud de José fue, Señor, yo creo a tu palabra, yo creo a tus promesas. Cuando tú crees a las promesas de Dios, Dios te lleva de triunfo en triunfo, mi amado hermano. Voltea a mirar el que está allí, míralo a los ojos, mire esos ojitos verdes, esos ojitos azules, esos ojitos cafecitos, miel. Dígales, mi amado, déjame decirte, Dios cumplirá su buen propósito en ti. Dios lo hará, mi amado hermano, mi amado amigo. Mire, dice aquí que entonces les dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Porque José estaba entendido, José había comprendido los tiempos, había comprendido el plan de Dios. Y hoy Dios te invita a ti a comprender los planes de Dios. Tal vez lo que tú estás pasando en tu casa, en tu familia, las circunstancias que estás viviendo hoy son difíciles, no entiendes nada. Tan solo te digo una cosa, mi amado hermano, te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Cree que Dios hará cosas tremendas a los que le aman, a los que le buscan, a los que esperan en Él. Mi amado hermano, yo te invito a esperar en Dios, a confiar en Dios. No te aceleres, no te adelantes, espera en Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán buena, agradable y perfecta es su preciosa voluntad, mi amado hermano. Es allí cuando tú estás en la presencia de Dios, es allí cuando tú estás buscando de Dios, que Dios te revela todas las cosas que Él va a hacer contigo. Dios te revela todas las cosas que Dios va a permitir en tu vida para lograr ese objetivo que Dios tiene para ti. No eres una equivocación, vuelvo y repito, tú no eres un error, tú eres un propósito de Dios. Entiende esto, mi amado amigo, mi amado hermano. Tú allí donde estás eres un propósito de Dios. Si tal vez estás en una cárcel en este momento, déjame decirte, sí, tal vez allí tú eres un propósito de Dios. Si tal vez estás en un hospital, déjame decirte, tú eres un propósito de Dios. Hace muchos años yo recuerdo que mi papá trabajaba en un frigorífico San Martín. Y yo ya era creyente, yo ya era cristiano. Y recuerdo tanto que un día mi papá tuvo un accidente en su trabajo, se cayó desde más o menos 3-4 metros de altura, una plataforma donde él trabajaba, y recuerdo tanto que él cayó de cabeza y prácticamente casi queda cuadrapléjico. Él no se podía ni mover. Con los compañeros pudimos subirlo al carro y arranqué yo como loco, desesperado, a llevar al hospital. Y llegué al hospital, allí estaban atendiendo a mi padre y yo preocupado llamé a los pastores, a mi pastor Jorge, a mi pastora Hilda, les dije, pastores, mi papá tuvo un accidente, oren por él. No les dije nada más. Y ellos se pusieron en oración, llamaron a los líderes, se pusieron en oración. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué permites esto si te estoy buscando? Son momentos difíciles, mi padre a quien yo amo, mi padre, Señor, está mal. Los médicos dicen que posiblemente no podrá volver a caminar ni podrá volver a levantarse, decían los médicos. Y yo clamaba al Señor y le preguntaba eso al Señor. Mi papá era duro de corazón. Papá no quería que yo buscase de Dios. Me acuerdo tanto que una vez me dijo, yo prefiero verlo a usted rumbeando, fumando, tomando, que verlo en esa iglesia. Y yo no entendía nada de esto. Entonces allí, en ese lugar de urgencias, mi amado hermano, déjeme decir una cosa. Un día mi papá estaba allí en la San Pedro Claver, la famosa San Pedro Claver, no sé si se acuerdan ustedes de esa famosa clínica. Estaba llena, los pasillos estaban llenos de enfermos y pacientes. Mi papá era uno de ellos, estaba en un pasillo. Y recuerdo tanto que mi papá un día llegó y le dijo a mi hermana Olga Lucía, mi hermana mayor, le dijo,
Olguita, imagínense que estaba yo aquí en mi camilla esperando que me atendieran y de repente yo vi que pasó una mujer para allá y otra vez pasó para acá y otra vez pasó para allá, como buscando a alguien. Yo la miraba que pasaba y cada vez y me miraba y un momento se devolvió y me dijo, sí, a usted lo estaba buscando. Y mi papá le dijo, ¿y por qué a mí? Porque Dios me lo mostró en sueños y yo le vengo a decir que Cristo te ama. Cristo te ama. Y le dijo, repita conmigo esta oración. Y mi papá repitió la oración. Hizo la oración. ¿Desde dónde? En una clínica, estando delicado de salud, cuando los médicos habían dicho que no se podía levantar. Y mi papá nos contó eso, con orgullo nos contó esta situación. Y le contó a mi hermana mayor, no me la contó a mí, sino a mi hermana mayor. Semejante testimonio. Y después de que mi papá ya falleció, después de que mi papá ya no estaba, entendí las cosas. Dios permitió las cosas. Dios permitió estas pruebas para que mi papá conociera de Cristo. Porque nosotros, dice la palabra, no somos profetas en nuestra propia casa. Pero pondrá Dios ángeles, inclusive dice la Biblia, que pondrá Dios hasta las mismas piedras a hablar para que ellos conozcan de Cristo. Mi papá recibió al Señor Jesús estando en un lugar difícil. Y mis amados hermanos, como testimonio les cuento, mi papá salió caminando de aquel lugar para la gloria de Dios, cuando los médicos decían que ya no podía caminar. Después de un tiempo, yo recuerdo tanto, mis amados hermanos, que mi papá tuvo problemas de corazón, entonces teníamos que llevarlo a clínicas para tratar el corazón. ¿Sabe qué hacía mi papá en esas clínicas? Les predicaba de Cristo a los que estaban cerca de él. Y cuando yo iba a visitarlo con ese dolor en mi corazón, otra vez mi papá enfermo, iba así como afligido, así como los hermanos de José, iba así como afligido, otra vez mi papito enfermo, y llegaba uno a visitarlo con ese deseo de verlo. Lo primero que mi papá me decía era, mijito, ese señor que está allá al lado, yo le hablé de usted, le hablé de Cristo, y le dije que usted oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y dije, papá, sí, pero yo vengo a visitarlo. Usted dijo, sí, ahorita habla conmigo, vaya, ore por él, vaya, hable con él. Eso hacía mi papá. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor, mi amado hermano. En momentos de dificultad que para nosotros era doloroso, Dios usaba a mi papá para hablar a los enfermos. Y yo ya hablaba con esa persona, oraba por la persona y al poco tiempo la persona se sanaba y salía de la clínica. Y mi papá muchas veces estuvo en clínicas y siempre hacía lo mismo. Él les hablaba a los compañeros de habitación, les hablaba del Señor, les decía, yo tengo un hijo que es pastor, yo tengo un hijo que ora por los enfermos y se sana, para la gloria de Dios. Después de que mi papá falleció, entendí todo esto, porque Dios permitió la enfermedad, porque Dios permitió todas esas situaciones de mi padre. Era porque era la única manera que yo hablase de Cristo en medio de las clínicas y hospitales. ¿Sí me hago entender, hermano? Y por eso aquí José entendió el propósito de Dios. José entendió los planes de Dios y no miró su sufrimiento. Él lo que miró fue que Dios lo usó en cada momento, porque José siempre cayó en gracia. ¿Y qué significa eso? Era porque Dios estaba sobre José, porque la vida de José predicaba de Cristo, mi amado hermano. Déjeme contarle una cosa. En los años 1990, un hombre historiador empezó a buscar por los terrenos de Egipto, mis amados hermanos. El arqueólogo empezó a buscar y encontró la tumba de José. Y decía allí, la tumba de José, gobernador de Egipto. Y él entró emocionado y efectivamente no había rastros de que José hubiese estado allí. Solamente encontró el nombre de la tumba de José y encontró su túnica de colores. Mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que es verdad esta historia, es verdad, esto no es mentira, esto no es un cuento de hadas, es la poderosa palabra de Dios comprobada, mi amado hermano, que así fueron las cosas. Y quiero que entienda esto, mire, José le repite 3 veces en este capítulo a sus hermanos lo siguiente, dice, pues no les pese haberme vendido. ¿Qué significa esto? No te pese pasar por estas situaciones. Si estás enfermo, si estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte una cosa, que no te pese estar allí. Dios cumplirá su propósito en ti, mi amado hermano. Y le dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió el plan de Dios. Él entendió que Dios lo había enviado en medio de esas circunstancias, en medio de esos problemas, pero era para cumplir ese propósito, para llegar directamente a Faraón y ser ese gobernador como Dios se lo había mostrado en sueños, mi amado hermano. Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Como les decía el domingo pasado, Dios es poderoso para haber dicho a Jonás, ya vete rápido, vaya a Nínive. Y se hubiera evitado el barco, se hubiera evitado el pez grande. Pero no, porque Dios no nos obliga
Dios nos encamina a buscarle. Dios nos encamina, mi amado hermano, para que nosotros cumplamos ese propósito de Dios. Y aquí estamos viendo esto. Mire, Dios podía haber puesto a José de 17 años allá y una vez lo mandarlo. Mire, recomendación personal aquí, pastoral, como dicen, una recomendación pastoral. Usted tenga mi recomendación pastoral. Yo soy Dios y yo te recomiendo para que estés en el gobierno con Faraón. Él podía haber hecho esto, pero no. Dios encaminó todas las cosas. Dios encaminó para mostrarnos a nosotros que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi amado hermano? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dile que está a su lado, volteo y mire y le digo, hermano querido, familia querida, hijo amado, esposa amada, o su esposo, diga, esposo querido, mi amado esposo, déjame decirte, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dígale a su esposa, no tengas temor, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie te va a poder hacer frente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, mi amado hermano? Déjeme decirle esto. Ahora José entendió esto y se lo recalca nuevamente a sus hermanos porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Por eso dice allí, y Dios me envió delante de vosotros, en el verso 7 nuevamente le dice, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Él vuelve y les muestra, mire, Dios me envió aquí, no fueron ustedes, Dios los usó a ustedes. Su actitud fue usada por Dios para traerme a este lugar, para hoy ser bendición para ustedes, mis queridos. Déjeme decirle esto, mire, vuelve y replica lo mismo. José le dice, mire, para ser gobernador de la tierra de Egipto. Qué precioso que entendamos, mis amados hermanos, el propósito de Dios. Ahora bien, déjeme decir lo siguiente. Dios utilizaría a José para preservar la vida de la familia de Jacob, salvar a Egipto y preparar el camino para el inicio de la nación de Israel. Por eso José, mire lo que les dice. En el verso 7 les dice, en la parte B, dice, para daros vida por medio de gran liberación. Ya José estaba profetizando de que el pueblo de Israel, después de estar en Egipto, Dios lo iba a sacar en gran manera que todo el mundo, aún en el futuro, sabrían quién es Dios. Un Dios que nos libera de la esclavitud, mi amado hermano. Mire, ¿sabe cuánto tiempo pasó José en esas circunstancias? Pasaron 13 años. Pero para José mostrarle a sus hermanos y revelarles esta verdad, pasaron 39 años. Porque aquí José, cuando se revela a sus hermanos, les dice, mire, ya han pasado 2 años en que estamos en esta escasez. O sea, ya han pasado los 7 años de prosperidad, de abundancia, y ya habían entrado a los siguientes 7 años, conforme al que yo le había revelado en los sueños a José, de que vendrían después 7 años de hambruna, de escasez. Ya habían pasado 2 años y por eso ellos llegaron allí. Dios había preparado a José para bendecir a su familia, para bendecir a su pueblo, como Dios te ha preparado a ti y te está preparando por medio de estas pruebas, por medio de estas circunstancias que tú estás viviendo, mi amado hermano, para la gloria preciosa de Dios. Como testimonio quiero contarles algo. En estos momentos yo tengo mi familia con este virus tremendo, los ha contagiado a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos. Pero déjeme decir una cosa, mire, Dios hace todo con un propósito. Y uno como pastor muchas veces, como pastor de la familia, uno, oremos, venga, oremos, y la familia, no tengo tiempo, no quiero, ¿cierto? Entonces, cuando yo me entero de esto, convoco oración en la iglesia, convoco oración al grupo pastoral de nuestra comunidad. Cristo proveerá, hermanos, le pedí mi favor a mi pastoral, sí, es que me ayudara a orar por mi familia. Y me impactó algo. Una hermana mía, que muchas veces me decía, no tengo tiempo, no quiero, me dice, Pablito, ¿por qué no nos reunimos y oramos por nuestra familia?
ella misma Dios la movió, porque Dios permitió esto para mover nuestro corazón, para que busquemos de Dios. ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios, mi amado amigo? ¿Hasta dónde tiene que llegar Dios para que tú entiendas que Dios te ama, que tiene planes de bien y no de mal, que si Dios está contigo, mi amado hermano, tú podrás afrontar toda circunstancia que la vida te pueda traer? Mi amado hermano, necesitas a Dios, necesitas a Cristo en tu hogar, necesitas a Cristo en tu corazón para ver su gloria, así como yo la he visto en mi padre, como yo la he visto en mi propia familia. Hermano, déjeme decir, necesitamos a ese Cristo para salir campantes, porque solamente a través de Él somos más que vencedores, somos exitosos solo en mi Cristo. Y quiero que mire en el verso 8 y vuelve y repite: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Entienda esto: y por Señor de toda la casa y gobernador de la tierra de Egipto. Ahora bien, quiero que usted entienda algo, mi amado hermano. Si usted se ha conectado con nosotros los miércoles, usted va a entender que Egipto es descendencia de Noé. Sí, señores, es descendencia de Noé. Inclusive son los egipcios son descendencia del hijo de Noé llamado Cam. De ese Cam es descendencia este pueblo. Entonces, mi amado hermano, mire, todo está encaminado por Dios. Ellos se habían desviado del camino de Dios. Los egipcios ya habían puesto a Dios y se adorado a otros dioses, se habían olvidado de lo que Dios había hecho del diluvio. Pero mis amados hermanos, mire, ¿a quién llevó Dios? Para recordar a los egipcios que había un Dios poderoso, llevó a José. Porque aún Faraón se sometía a todo lo que decía José. Porque la gracia de Dios, la presencia de Dios estaba con José. Y ahora quiero que usted me acompañe por un momento y revisemos lo que dice el libro de Génesis, allí donde usted está, capítulo 50. Y vamos solamente a leer del verso 15 en adelante al 21. Quiero que mire conmigo esta palabra. Son solamente 6 versículos que vamos a leer, ¿sí? Para que usted entienda una vez más, para que Dios le revele a su corazón que lo que Dios está haciendo es porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice: José consuela a sus hermanos. Verso 15 del capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte a decir: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mi amado hermano, fíjense bien esto. Aún pasado el tiempo, dice la Biblia que muere Jacob, ¿cierto? Muere Jacob. Y los hermanos, al ver que murió Jacob, dijeron: tal vez mi hermano José tome represalias, ya que mi papá no está. Va a tomar represalias y se va a vengar de nosotros. Ahora sí, qué miedo. Y temblaban, así como cuando uno tiembla. Y mis amados hermanos, déjenme decirle que le profieren estas palabras a José. Dice: ay, perdona a tus hijos, mandó decir mi papá. ¿Cuál? Él no había mandado decir nada. Ellos se inventaron eso para que José no les hiciera daño. Ellos pensaron que José tenía odio en su corazón. Déjenme decir una cosa: que el que tiene a Cristo tiene solo amor, no tiene odio, no tiene sed de venganza, porque Dios es Dios justo, Dios de amor, Dios de misericordia. Por eso fue que mandó a Jonás a Nínive, porque aunque Nínive era un pueblo pecador, un pueblo idólatra, Dios lo amaba como Dios te ama a ti. Aunque tú te hayas apartado del camino de Dios, aunque tú te hayas desviado, déjame decirte, amigo, déjame decirte, hermano, Dios te ama. Dios quiere que te encamines nuevamente. Dios quiere que vuelvas a sus sendas. Este es el propósito de Dios.
aunque hayas sufrido tantos años, aunque hayas pasado por hambrunas, hayas pasado por esclavitud, hayas pasado por maltratos, tal vez has estado en una cárcel, tal vez has sabido que es estar olvidado. Déjame decirte una cosa, Dios nunca se olvida de ti. Dios te ama con amor eterno y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida, mi amado hermano. Y entonces José les revela algo tremendo que a mí me impacta, mi amado hermano. A mí me impacta. En el verso 18, ellos mismos están reconociendo que Dios cumplió el sueño de José. Cuando Dios le dijo a José que sus hermanos se iban a inclinar delante de él y todos se burlaban. ¿Será que mi hermano menor será mayor que nosotros? ¿Qué le pasa? Mi amado hermano, yo te quiero decir algo. La lucha no es contra tu familia. Si Dios te ha revelado algo, tranquilo, créele a Dios. No se lo cuentes a nadie. Confía en Dios. Dios dará el día y va a mostrar a tu familia, va a mostrar a tu generación que Dios cumplió ese propósito en ti. Tú no tienes por qué mofarte y decir, mira, Dios lo hizo conmigo. No, José ni siquiera hizo eso. Sus hermanos se humillaron, dice que se doblegaron delante de él, se postraron, dice allí la palabra en el verso 18, y dijeron, henos aquí por tus siervos. Es bonito el Señor. ¿No es hermoso el Señor cuando Él confirma lo que Él está haciendo? Mi amado hermano, lo que estás viviendo hoy, Dios te dice en este momento, mi amado hermano, que no habrá lugar para que perezcáis vosotros, no habrá lugar para que tengáis temor. Así como el Señor le dijo a Josafat, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová. Dios te dice esto hoy a ti, mi amigo, mi hermano, que estás allí. Esto que estás viviendo, Dios lo ha traído, pero porque Dios va a mostrar su gloria sobre ti. Dios va a mostrar su gloria sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se ha olvidado de ti, querido amigo, querido hermano. Y mire cómo responde José tan hermosas esas palabras. Quiero que usted, si puede, subraye su Biblia, diga y lea conmigo. Y dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Dios le mostró que su familia se iba a humillar delante de él, se iban a obligar, pero nunca dejó que el diablo pusiera palabras del diablo en su mente. Es que seréis igual a Dios. No. Él reconoció que Dios fue el que lo puso en ese lugar, que Dios fue el que lo llevó a ser gobernador y le dio todo ese privilegio, pero después de haber padecido 13 años allí, 13 años de esclavo, 13 años viviendo en una cárcel, 13 años donde también fue olvidado, pero sabía que Dios lo tenía presente. Dios cada día, cada noche, cada momento que él trataba como de afligirse, Dios le decía, tranquilo José, yo estoy contigo, yo cumpliré mi propósito en ti. Y así lo hizo. Y el verso 20 dice, y quiero que ese es el verso más importante de este capítulo, vosotros pensasteis hacer mal contra mí. ¿Cuánta gente ha deseado hacer mal contra nosotros? ¿Cuánta gente ha querido vernos en ruina, destruidos, ver destruido nuestro hogar, nuestra familia, con chismes, con tantas tonterías? Pero mire lo que dice aquí la palabra, mas Dios lo encaminó a bien. Y aquí es cuando yo recuerdo a mi papá. Tal vez mi papá cayó enfermo, tal vez mi papá tuvo ese cáncer, tuvo esa caída, pero eso que Dios permitió mi papá, lo hizo para bien, para que muchos conocieran del Señor Jesucristo, para que muchos a través de mi papá supieran que había un Dios poderoso. Mi amado hermano, mi amado amigo, lo que tú estás viviendo, déjame decirte hoy, Dios lo ha encaminado para bien. Dios lo ha encaminado para bien. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, es porque Dios te está encaminando a un camino de salvación, a un camino de verdad y a un camino de vida. Así que mi querido amigo, mi querido hermano que me estás viendo en este momento, déjame decirte, no tengas temor por lo que estás pasando. No tengas temor por lo que tal vez vas a pasar. Porque si Dios está contigo, lo estamos viendo, ¿quién contra ti? Dios está encaminando todas esas circunstancias para bendición, para dar vida
a mucho pueblo, para dar vida a tu familia, para dar vida a los que te rodean, para dar vida al lugar donde tú vayas y hables de Cristo. Así como Jonás, cuando ya obedeció a Dios, cuando ya salió del vientre el pez, fue y habló, todo Nínive fue perdonado por Dios. No desobedezcas a Dios, no te apartes del camino de Dios. Aprende a aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Cómo la vas a comprender? Buscándole, inquiriendo en su palabra, en su presencia, porque solamente allí será renovada tu manera de pensar y entenderás la buena voluntad de Dios. Así, mis amados hermanos, así fue conmigo. Dios me llevó a través de todas estas circunstancias a entender que Dios estaba obrando para bien. Así que, mis amigos, más amados hermanos, yo quiero que usted incline allí su rostro. Allí con su familia, tómese de la mano. Si está en su lugar de trabajo, busque un rincón donde usted pueda orar a Dios y decirle: Señor, perdóname si te he juzgado, perdóname si te he recriminado lo que ha estado pasando, lo que he estado viviendo, y te pido perdón, porque sé, Señor, que esto que estoy viviendo, tú lo estás encaminando para bien. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué? Porque soy escogido, porque tú me has escogido para bien y no para mal, porque tú me has escogido como un propósito de vida. Y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en mi vida. Oh, Señor Jesús, yo oro por esas familias que están pasando por dificultades de enfermedad, por dificultades económicas, pero yo sé, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros, que todo esto que ha acontecido, Señor, tú lo has preparado para bendecirnos, Señor. ¿Cómo? No sé, pero yo solamente sé una cosa, y es que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Gracias te doy, Señor. Gracias por esa vida, gracias por esa familia, gracias por esos jóvenes, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti. Te alabo y te bendigo, precioso Dios. Gracias, eterno y maravilloso Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, querido amigo. Dios te bendiga, querido hermano. Entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu Dios les bendiga, hermanos. En esta hora llegó el tiempo de agradar a Dios. Y pensando en la reflexión para este momento, me encuentro con la historia o lo que vivió Elí. Y está en primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante, y tenía el título El pecado de los hijos de Elí. Y dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, o sea, no conocían de la palabra. Pero para no extenderme, porque el capítulo es largo, Elí si era conocedor de la palabra, tenía el temor de la palabra. Y los hijos de Elí no querían, les daba igual no agradar a Dios. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, les da igual si Elí quería honrar a Dios, y ellos decían no. Eran unos muchachos que se portaban muy mal, desobedecían la palabra del padre. Elí los quería encaminar por el camino del temor hacia Jehová. Pero también decía el versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. O sea, había uno entre ellos, que era Samuel, que sí agradaba a Jehová. En el versículo 21 vuelve a decir: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, caminaba delante de Jehová, entonces Dios lo respaldaba. Y decía, iba creciendo de la mano de Jehová. El versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, el mismo hombre le juzgará. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Poco más delicado, ¿cierto? En el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Siguió caminando de la mano de Jehová. En el versículo 28 dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, el joven Samuel caminaba, crecía delante de Jehová, y los otros hijos menospreciaban aquellas cosas importantes que tocaba, porque tocaba darle al Señor. Decían, las grosuras hay que dárselas al Señor. Decían, no, lo primero para nosotros, si sobra, pues para Jehová. Y Elí, conociendo de la palabra, no se paraba firme delante de sus hijos, respetando la tradición, respetando ese amor a Jehová, y no tomaba lo primero para Jehová, por cubrir a sus hijos, por darle primero a sus hijos. Y Jehová había dicho que iba a estar con ellos siempre. Aquí en el versículo 30 dice: yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán temidos en poco. O sea, Jehová recordaba que los que no lo honraban no iban a estar en las manos de él para bendecirlos, sino que iban a estar como a un lado, como que, o sea, nada merecían. Y en el versículo 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Hablaba de Samuel. Iba a estar ungido por el mismo Señor, porque el corazón de Samuel era conforme al corazón de Dios. Y dice el versículo 36: y el que hubiera quedado en tu casa, o sea, le estaba hablando a Elí, y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Aquí nos recuerda, si Dios nos llama a ofrecer lo mejor para Él, a estar en su ministerio, si estamos con Él, agradándole con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, estamos honrándolo. Pero si estamos en su ministerio, sirviéndole, estamos dando lo mejor de nosotros, llevando su palabra para donde Él quiera que la llevemos. Y ellos decían: queremos estar en tu ministerio para que pueda comer algún bocado de pan. Nosotros tenemos el privilegio, ya conocedores de la palabra, de estar en un ministerio,
de estar respaldados por Él en cada cosa. Entonces, primeramente, no nos alejemos de Él, demos lo mejor hacia Él. Ofrezcamos nuestras ofrendas con olor fragante hacia Él. No pretendamos primeramente agradar a los hombres, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Primeramente a Él y después agrademos a nuestras familias, a aquellos que podamos darles una ofrenda o respaldarlos con algún dinero. Pero primeramente a Él. Y no es excusa que... No era excusa para Elí que porque los hijos no conocían, pero él sí conocía. Y si él hubiera estado queriendo agradar a Dios en su corazón, no le hubiera importado que hubieran dicho sus hijos. Entonces, hermanos, los invito a que si en tu corazón está agradar a Dios, que siempre permanezca ese amor por el Señor. Ofrece lo mejor hacia Él. Si es tu tiempo, un tiempo de excelencia en el ministerio, un tiempo de excelencia en una oración, un tiempo de excelencia en un cántico, en un clamor. Pero cuando tengas el diezmo y la ofrenda para Él, también hazlo con amor y con gratitud, dando lo mejor, dando la excelencia para Él. En pantalla aparecerán las líneas, los números, las cuentas donde tú puedes dar lo mejor para el Señor, agradándolo a Él. Y lo invito a que en este momento tomes lo mejor que tienes para Él y lo pongas delante de Él. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por esta mañana. Permite que podamos darte lo mejor. Bendice, Señor Jesús, nuestras ofrendas. Bendice, Señor Jesús, esto que te preparamos, Señor Jesús, para agradarte. Recíbelo con olor fragante, Dios, y permite que haya alimento en mi casa. Amén. Gracias por estar conectado con nosotros y apoyar el ministerio Cristo Proveerá Villaluz. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga. ¿Estamos todos listos? Sí, Vipe, pero falta el patito Juan. ¡Acá llego! ¡Hormiga! Hola niños, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos a ICCP Kids. Hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Daniel. Resulta que Daniel sirvió desde muy joven a un rey llamado Darío. El rey Darío vivía en Babilonia y resulta que Daniel amaba tanto a Dios que oraba 3 veces al día, era muy responsable en todas sus actividades y era fiel con Dios y muy confiado. Y a raíz de esto hubo unos funcionarios de la corte que sintieron envidia y quisieron enviarlo a la fosa de los leones. Los invito a ver nuestro video a ver si sí lo pusieron en la fosa de los leones o no lo pusieron en la fosa de los leones. Vamos a ver nuestro video. Historias de la Biblia. Daniel en el foso de los leones. Este es Daniel, quien era un hombre judío que fue llevado a Babilonia cuando era muy joven. Daniel amaba a Dios y seguía las reglas de Dios. Él hablaba con Dios 3 veces al día y le pedía ayuda a Dios con frecuencia. Daniel sirvió en la corte del rey de Babilonia durante muchos años y bajo muchos reyes. Daniel siempre demostró ser más capaz que todos los demás funcionarios de la corte.
Daniel estaba sirviendo al rey Darío, y debido a sus grandes habilidades, el rey hizo planes para ponerlo a cargo de todo el imperio. Los otros funcionarios de la corte buscaron alguna falta en Daniel, pero no pudieron encontrar nada malo en él. Él era fiel, responsable y completamente confiable. Los funcionarios de la corte se dieron cuenta que la única forma de atrapar a Daniel sería desafiando su fe. Así que acudieron al rey Darío y le aconsejaron que promulgara una ley que establezca que durante los próximos 30 días cualquier persona que orara a alguien excepto al rey Darío sería arrojada al foso de los leones. El rey Darío firmó esta ley, y una vez que el rey de Babilonia firmaba una ley, esta no podía ser revocada. Cuando Daniel se enteró de esta ley, fue a su casa y se arrodilló como siempre lo hacía, para orar en su habitación con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios y pidiéndole ayuda. Los oficiales fueron a la casa de Daniel y lo encontraron orando. Fueron al rey y le recordaron la ley. Luego le dijeron que Daniel había sido encontrado orando a Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, estaba muy molesto y pasó el día tratando de pensar una forma de salvar a Daniel. Esa noche, los oficiales de la corte regresaron con el rey y le recordaron que ninguna ley firmada por el rey de Babilonia podía ser anulada. Entonces, por fin, el rey dio órdenes para que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey dijo: que tu Dios, a quien sirves fielmente, te rescate. Entonces el foso de los leones se selló con Daniel adentro. El rey pasó la noche ayunando y no pudo dormir. Entonces, muy temprano en la mañana, el rey corrió al foso de los leones y gritó: ¡Daniel! ¡Hey, Daniel! ¿Pudo tu Dios rescatarte de los leones? Y Daniel respondió: ¡Larga vida al rey! ¡Mi Dios! Envió a su ángel a cerrar la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque me han encontrado inocente a su vista. El rey se llenó de alegría y ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Entonces el rey ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones como castigo. Daniel estaba a salvo. No había un rasguño en él porque él confiaba en Dios. Hola niños, ¿cómo les pareció nuestro video? Excelente, ¿sí o no? Porque Daniel estuvo en la fosa de los leones. Pero ¿qué pasó? Lo pusieron, él estuvo allí dentro de esa fosa y oró. Daniel oró a nuestro Señor Jesucristo para que lo cuidara de que los leones lo atacaran, lo mordieran. Y Dios ha sido fiel con él porque él ha estado muy pendiente de orar a Dios, de alabarlo y de glorificar su nombre. Vamos a hacer una oración, Dios. Dios, en este momento te doy gracias por todo lo que tú nos das. Te doy gracias porque tú nos cuidas. Te doy gracias porque tú pones en nuestro corazón a adorar, a alabar tu nombre, a hablar contigo, Dios. Gracias porque tú nos permites en este momento llegar a tu presencia y decirte que te amamos, que queremos ser responsables, que queremos ser fiel contigo todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Hola niños, seguimos con nuestra manualidad. Hoy vamos a hacer un títere con una bolsa de papel. Aquí está nuestra bolsa. Necesitamos papel iris, color naranja y color amarillo, marcadores, tijeras y pegante. Bueno, para esto, cuando no tenemos papel iris, utilizamos papel blanco
y coloreamos. Ya les digo de qué forma. Bueno, dejamos esto por aquí. Aquí yo hice esta carita y la melena del león. Podemos inventarla, esto es fácil para dibujarlo. Entonces, aquí vamos a hacer los ojitos. Voy a volverlos a repisar un poquito para que nos queden iguales. Vamos a hacer la nariz, es en forma de un triángulo redondito, podemos hacer. Y vamos rellenando la nariz. ¿Listo, niños? Bueno, ahora hacemos la boquita. Tratemos de que nos quede igual para no nos quede un león descoordinado. ¿Listo, niños? Bueno, ahora vamos a utilizar el otro marcador negro para hacerle los bigotes. Y quedó. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar nuestro pegante. Vamos a pegarlo en la melena. Vamos a mirar que nos quede bien centrado. ¿Listo, niños? Este es nuestro león. Lo podemos utilizar para jugar a la clase que vimos. Vamos a ponerle el pegante. Vamos a ponerlo primero aquí mejor a las orejitas para que nos quede primero acá. Bueno, yo creo que con este es suficiente para que no nos quede, no se nos arrugue. Coloreamos, aplicamos el colbón primero. Ahora sí vamos a pegar. Tratamos de que nos quede bien. Arriba, arriba. Eso, yo creo que ahí ya nos quedó bien. ¿Listo, niños? Bueno, entonces ya con esto vamos a pegarle aquí la otra parte. Vamos a poner esto aquí un poquito para que nos sostenga. Acá vamos a pegarlo. Le ponemos poquito para que no se nos arrugue el papel. Bueno, listo, ya nos quedó. Ahora entonces con nuestro color café le vamos a bordear esta parte de la carita de nuestro títere, de tal forma que lo podamos ver bonito. Bueno, niños, entonces así nos va quedando bien bonito nuestro títere. Bueno, yo me salgo unos poquitos. Pues la idea de darle a esa forma así de marcarlo es para darle volumen, pero pues si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pues no. Listo, ya le hicimos las orejitas y ya. Ahora entonces vamos con nuestra bolsa, lo vamos a pegar
así, de esta forma. Cogemos nuestro pegante. No tiene que ser harto, sino algo moderado. Listo. Vamos a pasar el dedito. Listo. Y ahora le ponemos acá. Listo. Entonces, nos quedó la cabeza como torcida, entonces la vamos a arreglar. Todavía podemos, por lo que no está todavía bien seco el colgón. Listo, niños. Entonces ya quedó nuestro títere. Bueno, niños, así queda nuestro títere. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Gracias por estar conectado. Kit en familia. Tú siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Ahora te invito a que le saques a la campanita para que puedan llegar todas las notificaciones de nuestros cultos y puedas verlos. Ahora te invito a que le des aquí, te suscribas a nuestro canal y aquí para que puedas ver nuestro video más reciente. Y recuerda que siempre serás bienvenido a casa. Dios te bendiga.